La obra comienza con alguien diciendo que jamás imaginó que tardaría 17 años en volver a Corea. En 2 recipientes se mostraban nombres, siendo estos Wijeon-yeo y Suyeok-jin. Al ver los vasos, un hombre dice que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vio a su padre y a su madre. En sus pensamientos, admite que hubo un tiempo en el que se preguntaba cuánto valía la vida humana. Hace 17 años, a las 10:32 de la noche, en el Golfo de Adén, un crucero comienza a hundirse. El niño estaba extremadamente desesperado mientras miraba a su alrededor buscando a sus padres. La tormenta se intensificaba cada vez más. El niño gritaba constantemente, buscando a sus parientes. Intenta nadar contra la fuerte corriente del mar. En ese momento, el niño nota 2 cuerpos flotando. Al acercarse, Dong-woo se da cuenta de que es su madre. Al mirar el cuerpo más de cerca, el niño nota que tenía varias heridas por todo el cuerpo. Así, queda paralizado, sin saber qué hacer en esa situación. Aún así, el niño sigue intentando despertarla. Sin embargo, una gran ola se dirige hacia ellos, haciendo que el protagonista comience a ahogarse. Desesperado, el niño se da cuenta de que necesita subir a la superficie antes de quedarse sin aire. Al abrir los ojos, ve varios cuerpos esparcidos debajo del barco, quedando cada vez más asombrado por toda aquella escena. Al notar que incluso su secretario fue asesinado de un disparo, incluyendo al chef, al capitán y al guardaespaldas del barco. De repente, ve un cuerpo cercano y constata algo horrible. Después de todo, hundiéndose cada vez más frente a él, estaban tanto su padre como su madre. Sin embargo, de repente, alguien lo jala hacia arriba. Un señor pregunta si Taea está bien. Al ver que el niño aún está vivo, el hombre le pregunta si puede moverse. Llorando, se siente extremadamente feliz al ver que su abuelo todavía está allí. Seoko dice que, al parecer, los cielos aún no los han abandonado por completo. El protagonista avisa que sus padres están debajo de ellos, pero su abuelo dice que lo sabe, sin embargo, no hay nada que puedan hacer. Le pide a su nieto que nunca olvide las palabras que dirá en ese momento, afirmando que, no importa cómo, el niño debe heredar el grupo Cheongheu. Con eso, el anciano le entrega a Taea una pluma y le informa que al llevarla al abogado Kim, el hombre sabrá automáticamente cómo ayudarlo. Además, debe recordar no confiar en nadie y volver a Corea lo más rápido posible para encontrarse con el abogado. Aún así, el protagonista le pide a su abuelo que al menos salve a su padre y a su madre. El hombre comienza a quitarse el chaleco. El niño no logra entender con certeza qué quiere hacer con eso. Sorprendentemente, el anciano pone el chaleco en el niño, mientras le explica que ambos fueron asesinados a tiros antes de que el barco se hundiera. Inflando el chaleco, Seoko le pide a Taea que se aleje y sobreviva a toda costa. Así, el señor empuja a su nieto lejos, mientras otra ola gigante se acerca a ellos. La tormenta hacía que los rayos atravesaran las nubes sin parar. Después de un tiempo, todo el caos se transformó en una paz increíblemente agonizante. El niño aún flotaba sobre las aguas. Abriendo los ojos, claramente exhausto, el niño queda sin reacción al notar que hay algo causando una sombra en medio de aquel cielo soleado. El responsable de eso era un gran barco de carga que pasaba por el lugar. Una persona sonríe mientras su rostro es cegado por la luz. Taea estaba muy asustado y confundido después de haber sido rescatado. 2 guardias armados con rifles se sorprenden al ver que el niño aún está vivo. Uno de ellos comienza a gritar por su jefe, avisando que el niño está bien. Al escuchar ese idioma diferente al suyo, el protagonista se da cuenta de que ambos son italianos. El hombre seguía intentando comunicarse con su patrón. Alguien parece escuchar ese llamado. Mientras uno de ellos se queja de que su jefa esté en ese lugar nuevamente, el gordito pregunta si el niño puede entenderlo. Sin embargo, Taea observa ese tatuaje que destaca en el cuello del hombre. Así, el protagonista entiende que, con ese tatuaje y armas, las personas de ese barco no son comunes. De repente, la jefa del grupo salta desde donde estaba. Asustándolo, la mujer aterriza frente al niño, preguntando cómo llegó hasta su barco. Su subordinado avisa que quizás el niño no habla su idioma. Irritada, ella ordena que traigan a alguien que pueda ayudarlos a comunicarse. Taea solo los observa un poco nervioso, sin saber cómo reaccionar. Sin embargo, sorprendiendo a la mujer, él habla en italiano, avisando que estaba en un yate que fue atacado allí cerca. Con eso, ella pregunta de dónde vino ese niño tan impresionante. Él explica que es coreano y que, durante la tormenta, el barco de su familia fue invadido por personas armadas que mataron a sus padres y a su abuelo. La jefa dice que, al parecer, después de naufragar, él llegó al barco de la familia Salerno. Confundido, el niño se pregunta qué es la familia Salerno. Ella comienza a reírse de la situación, ya que un niño asiático que sabe hablar italiano dice haber venido del Golfo de Adén, en Oriente Medio. Tomando un cuchillo, la mujer dice que eso es vergonzoso,
pero no puede creerlo. Apuntando la hoja al niño, Regina pregunta si hay algún motivo por el cual no debería lanzarlo de nuevo al mar. El niño no sabe qué decir para evitar eso. Nervioso, intenta pensar en algo lo más rápido posible. Así, Taea muestra la pluma que le fue dada por su abuelo, explicando que es nieto de Seoko, presidente del grupo Cheongheu, e hijo de Suyeok, el tercer hijo de su abuelo, y que, por eso, en lugar de lanzarlo de nuevo, podrían ayudarlo a contactar a su gente, así obteniendo beneficios. Nerviosa, Regina pregunta si realmente está hablando del grupo Cheongheu. Ella nota que ese es el conglomerado más exitoso de Corea del Sur y, al parecer, ese mocoso forma parte de la familia. Por eso, la encargada ordena a sus subordinados que verifiquen las noticias relacionadas con Corea. Mientras ambos buscan algo relacionado con lo dicho por el chico, la mujer le pregunta si sabe hablar algún otro idioma. Él informa que sabe cantonés, inglés, japonés, árabe, español, hindi y esperanto, alegando que es lo suficientemente fluido para mantener conversaciones básicas. Uno de los hombres dice que encontró algunas noticias de Corea. Regina sonríe, dándose cuenta de que eso es fascinante. Ella dice que, si el chico quiere contactar con alguien en Corea, puede pedírselo a ellos. Pero el niño recuerda lo que su abuelo le había dicho, pidiéndole que buscara al abogado Kim, ya que ese hombre sabría cómo ayudarlo. El protagonista afirma que necesita que ella contacte a alguien fuera de su familia. En Seúl, a la 1:12 de la madrugada, alguien contesta el teléfono preguntando quién es. La persona dice que llama desde el extranjero, informando que solo se comunicará en inglés, y pregunta si es el abogado Kim. Regina dice que, por la foto que le envió, el abogado ya debe haber notado que ella tiene al precioso nieto del grupo con ella, preguntando si debe enviarlo de vuelta a Corea. Sin embargo, el anciano pregunta qué quiere decir con eso. Ella hace una oferta de $10 millones, informando que deben encontrarse en el canal de Panamá para el intercambio. No obstante, el tipo alega que está muy ocupado para negociar, por eso hace una contraoferta, ofreciendo $1 millón. Dejando su vaso sobre la mesa, agarra un micrófono que estaba al lado, maldiciendo y diciendo que serán $1 millón. Mientras bailaba con algunas personas, el loco dice que pagará $1 millón si ella mata a Taea, ordenando a la mujer que mate al chico y le envíe una prueba en video en los próximos 5 minutos, así recibirá $1 millón como recompensa. Regina pregunta qué pasaría si él no le envía el dinero después del trabajo. Mientras todos observan aquello, el abogado asegura que solo necesita presionar 3 veces su teléfono para enviar una cantidad tan pequeña. Además, si ella no hace eso, Kim dice que divulgará a la prensa que los responsables de los ataques fueron ellos. Cortando la llamada, le dice a su señor que no es necesario preocuparse, ya que contactó a unos mercenarios cercanos a ellos. Gracias a eso, el grupo Cheongheu ahora es todo suyo. El chico aún estaba paralizado con todo lo que escuchó. Después de todo, ese hombre quiere que esté muerto en los próximos 5 minutos. Asustándolo aún más, la mujer dice que, al parecer, así es como funcionan las cosas, ya que, por eso, su razón para mantenerlo vivo se ha ido. Con mucho miedo, Taea comienza a suplicar que no lo maten. Sin embargo, Regina afirma que él ya no es parte de una familia rica. Además, posiblemente ya estén preparando su funeral, preguntando si el niño sabe lo que eso significa, alegando que eso es muy común en su mundo. Personas matan a otras para quedarse con sus bienes y logros. Aterrorizado, se queja de por qué sus tíos y parientes están planeando matar a toda su familia. Ambos guardias hablan entre sí diciendo que su jefa no lo matará, aún así, se está divirtiendo mientras lo provoca. Temblando, no puede creer que sobrevivió al mar solo para morir en manos de personas que ni siquiera conoce. Se pregunta qué significa Cheongheu y si realmente valió la pena matar a sus padres y abuelo por los cargos que tenían. De repente, alguien entra en la sala avisando que están bajo ataque. El tipo informa que aparecieron 3 barcos patrulleros y un helicóptero militar extremadamente armados. Ella pregunta si es la Interpol, sin embargo, el hombre dice que no, explicando que están ignorando sus transmisiones de radio. Regina no entiende lo que está pasando. Después de todo, tendría que ser alguien muy loco para hacer algo así. Mirando al niño, finalmente comprende al culpable, notando que esos coreanos deben haber contactado a esas personas para buscar al chico. De la nada, Taea perfora su mano derecha con la pluma. Todos no entienden qué está intentando hacer ese niño. Él dice que el grupo Cheongheu jamás le dará el dinero a ella. Además, la mujer no tiene nada que ganar si lo mata. La líder comercial de la familia Salerno se sorprende al ver el razonamiento de ese niño. El protagonista pide unirse a ellos, afirmando que será leal por el resto de su vida si lo ayuda a conseguir venganza. La mujer se pregunta cómo aprendió en la insignia de Salerno. La loca comienza a reírse desenfrenadamente. Emocionada,
Regina ordena a Mateo que se prepare, ya que necesita comenzar el show. Antes de salir, pregunta si el niño entiende el peso de esas palabras, cuestionando si quiere el poder de la venganza, incluso si debe mancharse las manos de sangre. Recordando que su abuelo había dicho que no importaba el medio necesario, debía heredar Cheongheu a toda costa. Decidido, el protagonista simplemente asiente con la cabeza. Con una sonrisa, ella dice que los perros que ladran raramente muerden. Aún así, eso es muy interesante. La loca patea la puerta pidiendo que la acompañen, alegando que, a partir de ese momento, la vida del niño pertenece a la familia Salerno, por eso vivirá y morirá por ella. Así que debe observar con atención, ya que ese es su futuro. Taea realmente observa, quedando impactado con lo que ve. Con eso, pasan 17 años y finalmente regresa a Corea. El chico pide que su padre y madre lo protejan mientras se venga. Sin embargo, parece sorprenderse con algo, volteándose rápidamente para mirar hacia atrás. Salta hacia un lado mientras varios disparos impactan el lugar. Varios soldados habían llegado al sitio y efectuaron varios tiros contra Taea. Saliendo de unos vehículos, alguien pregunta si esos insectos ni siquiera saben apuntar. Un guardia y gerente del grupo Cheongheu ordena que busquen al director administrativo senior, afirmando que no conoce a ese hombre, pero que con certeza está loco por pensar que podría secuestrar a un director de Cheongheu. Uno de los subordinados le dice al gerente que encontraron el auto que estaban buscando. Él ordena a todos tener cuidado al abrir el maletero, ya que el director aún está vivo. Mientras ordena que verifiquen sus heridas, una gran explosión ocurre. El tipo se irrita con la osadía de haber colocado una bomba allí. Sin embargo, repentinamente, la mitad de sus hombres son decapitados. Cuando finalmente mira hacia atrás, el resto también es asesinado. De forma extremadamente rápida, Taea había derrotado a todos ellos en cuestión de instantes. El tipo nota que sufrió un pequeño corte en su cintura. Nervioso, ve que eso fue gracias a los chalecos de protección. Intentando atacar al protagonista, el calvo lo llama pequeño insecto. Sin embargo, el chico le dice que no crea que es el único que tiene algo que decir. Rápidamente, acierta otro corte en la parte trasera de su adversario, lanzando un ataque que lo parte por la mitad. Mientras se desmorona, Hank se pregunta qué fue eso, sin entender cómo ese hombre pudo hacer tal cosa, quejándose de quién es realmente ese monstruo. Por otro lado, el protagonista no parecía estar feliz con eso. Comienza a limpiar sus dagas mientras camina para irse, dirigiéndose a un coche de lujo, y tomando una bolsa que estaba en el asiento trasero. Así, va hasta el maletero. Retorciéndose, el director pide que Taea lo deje ir, alegando que solo seguía órdenes. Ese era el antiguo abogado Kim, la persona que había ordenado su muerte, afirmando que no tenía motivos para matar al presidente. Sin embargo, el chico abre la bolsa y lanza varios billetes sobre el hombre, informando que ese es el millón. Después de todo, ese dinero no debe haber sido entregado a él. Asustado, el tipo pregunta de qué dinero está hablando Taea. Sin embargo, el director recuerda aquel día. El protagonista saca un encendedor de su chaqueta, afirmando que, gracias a haber muerto aquel día. Mientras lanza el encendedor, dice que ha renacido. Con eso, Kim empieza a arder vivo. Fríamente, Taea solo observa aquello con indiferencia. Después de eso, toma algo con calma. Colocando el cigarro en su boca, el protagonista intenta mentalmente hablar con sus padres y abuelo, pidiendo perdón por haber tardado tanto, rogando para que no se preocupen y solo encuentren la paz, afirmando que asumirá todo su sufrimiento a partir de ese día. Después de un tiempo, en medio de la ciudad, un edificio moderno se destacaba entre los demás. El protagonista se movía rápidamente, decidido a hacer algo. Algunos hombres preguntaban a dónde creía que iba, mientras se preparaban para dispararle para detenerlo. Sin embargo, el loco simplemente mata a los dos rápidamente. Aún así, Taea no parecía estar molesto por el imprevisto. Continúa caminando por el salón de forma tranquila. Viendo esa situación, un hombre se sienta en el suelo, aterrorizado por la escena. Asustado, le pregunta al protagonista quién lo envió allí. El tipo dice que forman parte del grupo Cheongheu, afirmando que no estará seguro después de hacer todo eso. Mientras limpia su hoja, Taea dice que esa es Holdings, una empresa de seguridad privada subcontratada por Cheongheu, con la función principal de proteger a directores y miembros del consejo fuera del horario laboral, en toda el área de Gangpuk. Durante su tiempo de inactividad, acechan periodistas o personas que denunciaron a Cheongheu. Con eso, los secuestran y agreden, incluso los matan. En otras palabras, son asesinos contratados. Las personas que habían sido capturadas estaban completamente desoladas y desesperadas. El protagonista simplemente lanza una de las dagas al señor. Después de eso, les dice a todos que usen eso para liberarse y asegúrense de que nunca lo vieron allí. Así,
se cortan las ataduras. Los tres aún estaban confundidos con todo lo que había pasado. El señor se levanta y lleva el cuchillo nuevamente al chico. Corriendo, le agradecen mientras se van. Por otro lado, el miembro de la empresa ordena que todos regresen. Uno de los fugitivos mira hacia atrás mientras escucha al hombre quejarse. El gordo preguntaba quién era él, preguntando si Taea forma parte de su familia. Quitándose la máscara, el chico dice que no, y explica que solo quería tener una conversación un poco más privada, afirmando que necesita la agenda de todos los del consejo, desde los directores hasta el presidente. El tipo dice que no lo sabe, y que aunque lo supiera, no lo diría, ya que él y su familia estarían muertos si lo hiciera. El protagonista dice que al parecer valora su vida, afirmando que empezará por su ojo y que, cuando se sienta listo, debe levantar la mano. En un edificio, una gran pantalla afuera mostraba una noticia relacionada con algún famoso. En contraste, varias personas estaban sentadas en una escalera, en situación de calle. Debido al calor, incluso una cigarra estaba muerta en el suelo. Rompiendo el silencio del lugar, alguien parece estar apurado. Mientras camina, Taea nota que un cigarro llamaría mucho la atención, preguntándose si debería probar los cigarrillos coreanos. La avenida estaba muy movida a esa hora. Él dice que finalmente ha vuelto a Corea y, hasta ahora, todo parece normal, pero nota que su país está enloqueciendo, con muchos anuncios relacionados con créditos y seguros por todas partes. Un político daba un discurso, afirmando que usaría su poder e influencia para erradicar la epidemia del crimen y la violencia, afirmando que, a partir de ese día, su guerra contra el crimen sería declarada públicamente. Sin embargo, su discurso es interrumpido cuando alguien apunta un arma en su dirección. Se dice que, en 1990, el presidente fue asesinado durante su campaña contra el crimen organizado. Desde entonces, nadie se ha opuesto a los grupos criminales, convirtiendo al país en un lugar sumido en la violencia y el dinero. El chico caminaba con la mente por las calles. Así, el grupo Cheongju se alió con organizaciones criminales para sobornar a los medios y suprimir a los competidores, invirtiendo en entretenimiento y deportes, haciendo que la población pierda el interés en la política, volviendo incluso a un perro un candidato. Aún así, la gente seguía diciendo que el grupo Cheongju era una empresa que beneficiaba al pueblo. Taea entra a una tienda tranquilamente. La dependienta le da la bienvenida. Tanto él como otro chico piden un paquete de dis. Se miran por un momento, sin entender cómo pudo pasar una coincidencia así. Un poco irritado, el protagonista decide cambiar su elección. Sin embargo, ambos tienen la misma idea y piden un plus al mismo tiempo. Los dos se miran nuevamente, desconfiados uno del otro. Con incomodidad, la mujer dice que, lamentablemente, solo les queda un paquete. Taea suspira profundamente, claramente molesto por el acontecimiento. Retirándose, le pide que le dé ese paquete al otro hombre, ya que él estará bien sin él. El tipo sigue mirándolo fijamente mientras el chico se aleja. Después de que el hombre hace su compra, se encuentra con el protagonista afuera, quien le pide permiso educadamente. Le pregunta si podría pedirle un cigarro prestado. Sin embargo, él le responde si no podría ir a otra tienda de conveniencia. Pero Taea explica que ya hace mucho tiempo desde la última vez que estuvo en Corea, por eso le gustaría probar eso rápidamente. El tipo se rinde de intentar evitarlo. Mientras le entrega uno de los cigarros, comenta que no puede creer que alguien quiera probar esa cosa sin sabor. Caminando, el hombre dice que le pondrán una multa si fuma allí, así que le recomienda que espere hasta llegar a una zona para fumadores. Observando la situación, Taea admite que, cuando estás en una mafia por unos 17 años, una simple mirada ya es suficiente para evaluar a una persona. Asumiendo que ese tipo es fuerte, tan fuerte como los que enfrentó en el extranjero, se queja de si ese tipo de personas son comunes en Corea. También retirándose, el protagonista declara que no le gustaría encontrárselo de nuevo. Después de un tiempo, ese mismo hombre llega al lugar donde el protagonista había hecho la masacre. Mientras fuma, observa tranquilamente uno de los cuerpos. Agachándose, el tipo examina más de cerca los cadáveres, notando que todos fueron heridos fatalmente con puñaladas, por una hoja con un largo parecido al de un cuchillo de sashimi. Apagando su cigarro en el charco de sangre, toma su teléfono y llama a su contratante. Su superior le dice que ya le había dicho que no lo llamara a esa hora. El hombre pregunta si el tipo tiene una reunión más tarde, informándole que la mejor opción es cancelar la cita. Después de todo, el asesino que mató al director Kim podría estar tras él. El tipo, que estaba tomando su vino tranquilamente, pregunta qué está pasando. Su subordinado explica que fue hasta la empresa de seguridad y los encontró muertos. Por las heridas,
parece haber sido un ataque solitario. Además de que el asesino no es alguien común, es muy posible que sepa exactamente la ubicación de la reunión. Sin embargo, su superior dice que una reunión familiar en casos de emergencia es una costumbre del grupo Cheonghae, preguntando si su subordinado realmente cree que alguien invadiría una reunión que solo los miembros de la familia conocen, afirmando que lo envió para que pudiera cazar a ese hombre discretamente. Perdiéndose en sus pensamientos, el tipo nota que las heridas de ese cuchillo le recuerdan algo, recordando al protagonista pidiéndole un cigarro, sus manos al tomar el cigarro, afirmando que, si no usa cuchillos, no tiene cómo haber conseguido todas esas cicatrices en las palmas. Con eso en mente, Wimin pregunta a su superior si hay alguien en su familia que sea bueno con cuchillos. Riéndose, él dice que esas personas apenas pueden cortar una manzana. Además, todos están presentes, excepto los niños. Por eso, le ofrece 100 millones más para que Wimin vigile ese lugar y garantice su seguridad. Saliendo de la oficina, el tipo dice que irá a la reunión. Aún así, pide que aumenten la seguridad. Irritado, su jefe solo dice que lo entendió. Entregando su celular a otro empleado, el hombre dice que ese loco no es más que un gángster y aún cree que puede darle órdenes. Mientras camina por los pasillos, se acomoda y se prepara para la reunión. Al llegar, saluda a su jefe y pregunta cuándo llegó el presidente. Hablando por teléfono, Wimin comunica al líder de su pandilla que planea ayudar al grupo Cheonghae por un día más antes de regresar. Sin embargo, lo llaman traidor. Pero, en lugar de enojarse, le pregunta si su jefe ha estado bebiendo. Informa que le ofrecieron allí otros 100 millones por el servicio, alegando que solo un idiota lo rechazaría. Además, parece haber un asesino peligroso suelto. No obstante, nota que el protagonista estaba escondido en el callejón. Rápidamente, Wimin finaliza el asunto y dice que contará los detalles más tarde, mirando hacia el chico. Disimulando, le pregunta si un cigarro no fue suficiente. Taea dice que encontrar a alguien de ese calibre cerca del lugar del incidente no es una coincidencia, alegando que fue bueno haberlo seguido. Sonriendo, el hombre dice que fue un gran día. Primero le pidieron un cigarro, luego lo siguieron, asegurando que no puede creer no haberlo notado, admitiendo que fue la primera vez que algo así sucedió. Acercándose a él, el protagonista dice que, antes de comenzar, le gustaría hacer una pregunta, preguntando si el tipo está trabajando con el grupo Cheonghae. Por otro lado, Wimin pregunta si no estaba escuchando la conversación, diciendo que solo los está ayudando temporalmente. Con eso, el chico lo mira con una expresión mortal, sacando de su espalda las dos dagas. Rápidamente, choca su hoja contra el arma del enemigo. Ambos se miran, evaluando la habilidad del otro. Así, comienza un frenético intercambio de golpes. Sin embargo, Wimin salta, quedando por encima del protagonista, blandiendo su arma para lanzar un golpe. Para su sorpresa, su bate es cortado en varios pedazos. Viendo eso, el gángster se pregunta cuándo sucedió eso. Además, Taea había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Pero su adversario se pone nervioso al darse cuenta de algo. Las posiciones se habían invertido, y quien estaba en el aire ahora era el protagonista, que rápidamente se prepara para finalizar la batalla. Con cierto miedo, Wimin admite que los Cheonghae consiguieron un gran problema esta vez, preguntándose cómo se convirtieron en objetivo de un monstruo como ese. Taea cae hacia su adversario mientras empuña sus cuchillas. El gángster no sabe qué hacer ahora que está sin su arma. El protagonista acierta un golpe, derribando al hombre al suelo, ya preparándose para marcharse. Mientras limpia el exceso de sangre de su cuchillo, se dirige hacia la salida del callejón, dejando el cuerpo de Wimin tirado allí. Sin embargo, para su sorpresa, el tipo pregunta si el chico está bromeando. Aún herido, todavía no había muerto. Preguntando si, incluso después de todo eso, el protagonista realmente se irá así, afirmando que se arrepentirá de dejarlo con vida. Guardando la daga, Taea explica que tiene sus propios principios, advirtiendo que, si él estuviera con el grupo Cheonghae, ya estaría muerto. Que el hombre debe mantenerse fuera de su camino, de lo contrario, la próxima vez que lo escuche ayudando a sus enemigos, no será tan amable. Además, si no puede aceptar el hecho de que fue perdonado, puede simplemente entenderlo como retribución por el cigarro. Aún caído en el suelo, Wimin sonríe al darse cuenta de que un simple cigarro le salvó la vida, admitiendo que, esta vez, fue muy barato. Un poco más tarde, un coche circula por las calles con prisa. Obviamente, el protagonista era el conductor. Por alguna razón, parecía estar irritado y con dolor. Viendo una herida a la altura de su cintura, Taea dice que al menos el golpe no fue profundo. Mientras conduce, dice que, al menos, todavía puede moverse. Apresurándose aún más,
ya que solo necesitaba 32 minutos. Él dice que, finalmente, su venganza planeada durante 17 años dará frutos, faltando solo 32 minutos para la conclusión. Nuevamente, el chico es tomado por los recuerdos de cuando era niño. Su madre le pedía que no mirara, mientras su padre usaba su cuerpo para proteger a ambos de los disparos. Sin embargo, extremadamente asustado y preocupado, él corre hacia su padre. El hombre pregunta qué está haciendo ella, pidiendo que su esposa tome al niño y huya. Así, su madre toma a Taea para que puedan intentar escapar, pero el barco empieza a moverse de forma frenética. Incluso los asesinos deben esforzarse por mantener el equilibrio. Su madre coloca al niño fuera de la puerta. Ella le pide a su hijo que busque un chaleco salvavidas y salte al agua. Con una sonrisa, Wi-Heon afirma que necesita sobrevivir. Uno de los hombres dice que eso es molesto y advierte que ya había dicho que detonaran las bombas después de eliminar a todos. Mirando en su dirección, el protagonista se sorprende, ya que los asesinos saben hablar coreano. El tipo tenía su rostro completamente cubierto por una máscara y gafas, mientras apuntaba hacia él y su madre. Wi-Heon se desespera y le grita a Taea que corra lo más rápido posible. El niño comienza a correr desesperadamente por el barco. Además de asustado, el niño estaba aterrorizado. Corría jadeando mientras no paraba de llorar. Con la explosión anterior, una parte del yate ya estaba en llamas. Pero entonces, otra bomba es detonada. Gracias a eso, el barco comienza a hundirse cada vez más rápido. Volviendo a la actualidad, en el anexo secreto de Gangbuk, la CEO de los grandes almacenes del grupo Cheongju pregunta si realmente encontraron al que mató al director Kim. Sin embargo, Haseon dice que probablemente fue un crimen pasional. Al fin y al cabo, el director tenía 2 amantes en secreto. Su hermana dice que eso es muy asqueroso. Sin embargo, el tipo dice que eso es irónico, viniendo de alguien que tiene varios romances. Jong-won pregunta cuál era la participación del director Kim en la cuota de acciones de la empresa, alegando que tendrán que anunciarlo pronto. Pero, de repente, alguien golpea la mesa con la mano, llamando la atención de todos. El tipo manda a todos callar. Wo manda a su hijo hablar. Cheon dice que fueron encontrados 2 empleados en la escena. Sin embargo, no tenían mucho que decir y fueron descartados. Además, se confirmó que no había otros testigos presentes. El tipo dice que solo eran subcontratados, así que no saben mucho en general, aparte de que la policía aseguró que el incidente no se filtraría. De repente, su padre lanza una copa de vino sobre su cabeza. Todos los presentes en la mesa quedaron sin entender lo que acababa de pasar. El viejo pregunta dónde está la banda Oseon. Cheon estaba visiblemente irritado por eso. Aún así, el tipo sonríe, diciendo que no parecen saber nada, enviando incluso a Wimin, el 7º al mando. Sin embargo, el loco rompe una botella en la cabeza de su hijo. El viejo dice que, incluso en 24 horas, no descubrió quién es el asesino, ni dónde está. En lugar de eso, informó sobre una banda. Dice que, si el antiguo presidente y Su-yeok no hubieran muerto hace 17 años, alguien tan incompetente como él jamás habría pisado allí. Además del vino, el rostro del tipo estaba completamente cubierto de sangre. Independientemente de lo que haya pasado, Cheon asegura que lo encontrará en las próximas 12 horas. El resto de la familia ve que ambos no han cambiado, y eso molesta a todos. Hui pregunta por qué es tan riguroso con el mayor. Después de todo, sigue siendo su hijo mayor. Sin embargo, su hermano dice que no es por odio, afirmando que, sin duda, es por miedo. Tomando un trapo, Cheon pide a su subordinada que le dé el celular. Mientras limpia su rostro, busca algo en su teléfono. Pregunta dónde están sus hombres. Su asistente informa que ya están listos. El loco dice que eso es emocionante, diciendo que está ansioso por ver cuán grande será esa entrada. En una carretera durante la noche, el protagonista seguía rumbo a su objetivo. Taea admite que siempre estuvo observando al grupo Cheongju. Hace 17 años, el día en que fue aceptado por la familia Salerno. Incluso antes del funeral de su abuelo, Wo se convirtió en el nuevo presidente, asumiendo todas las acciones y tomando su posición. Aprovechándose del desorden de la guerra fallida contra el crimen y aliándose con facciones como la banda Oseon para aumentar su poder. Incluso siendo ese el inicio de la era Cheongju, todavía realizan reuniones con los miembros oficiales en momentos como ese. Esa era una antigua tradición de la familia desde que su abuelo estaba vivo. Ni el sistema ni las tradiciones cambiaron. Todos mataron para alcanzar sus posiciones dentro de la jerarquía creada por Seoko, dispuestos incluso a asesinar a sus propios padres, y a él. Uno de los guardias vigilaba las cámaras, preguntándose de quién era ese coche que se acercaba. Así, le pregunta a su superior si los miembros están esperando a algún invitado, pero eso es negado. Informa que hay un coche dirigiéndose hacia los portones delanteros. Además, no parece estar disminuyendo la velocidad. Viendo que probablemente sea algún loco,
el jefe de seguridad ordena levantar los pilares. Con eso, unas estacas de contención empiezan a salir del suelo. Sin embargo, el protagonista acelera aún más. Después de todo, no necesita trucos bajo la manga para acabar con personas que han sido protegidas durante toda su vida. Quitándose el cinturón, Taea dice que no tiene sentido crear planes elaborados. Su coche queda completamente destrozado en la parte delantera por el impacto. Aún así, salta con su cuchilla en la mano, afirmando que lo único que espera es que no se hayan olvidado de su familia, así podrá decírselo en la cara a todos. Los guardias miran al intruso asustados. El chico acaba rápidamente con todos en un solo ataque, y declara que está de vuelta. Confundidos, preguntan qué fue ese ruido tan fuerte, cuestionando por qué está volviéndose cada vez más ruidoso. Además, parece venir del portón delantero. A diferencia de los demás, Cheon parecía estar confundido, pero confiado. Su tío le ordena al tipo que vaya hasta allá y revise por qué todo ese alboroto. Sin embargo, para sorpresa de Jong-won, él dice que no hay necesidad de eso. Todos los guardias que estaban dentro del salón apuntan sus armas hacia los miembros de la familia. La mayor de las hermanas pregunta qué está pasando. Wo, irritado, pregunta si realmente quieren jugar en un momento como ese. Sin embargo, su hijo se levanta tranquilamente mientras se limpia la boca. El viejo le pregunta si realmente va a hacer eso. Con una sonrisa, Cheon afirma que su padre ya esperaba que eso sucediera tarde o temprano. Esa era la razón por la cual su padre siempre estaba enojado con él, ya que temía que terminara igual que su abuelo. Con una cara aterradora, el loco dice que, después de todo, quien mató a su abuelo y a su tío, fue él. Por otro lado, el protagonista pasaba por los portones diciendo que su venganza finalmente comenzaría. Los guardias apuntan sus armas, cuestionando si eso es algún tipo de emboscada. Haseon pregunta si su sobrino se volvió loco. Cuestionan qué está haciendo ese tipo, alegando que jamás debería apuntar un arma hacia su familia. Sin embargo, Cheon afirma que no está haciendo nada. Aún así, siguen insultándolo y diciendo que ya entendieron lo que quiere decir. Mirando a uno de los guardias, Hui le pregunta si realmente va a traicionarlos por ese mocoso. Aunque era su guardaespaldas personal, Jeongmin se disculpa, demostrando que la está abandonando. Incluso el guardaespaldas del segundo hijo dice que no es nada personal, pero las recompensas por la traición fueron simplemente irresistibles. Por otro lado, uno de ellos comenta que, si al menos hubieran recibido un aumento, eso no estaría ocurriendo. La única persona que permanece en silencio es la guardaespaldas del propio Cheon. El padre del chico dice que comprende que los demás lo hayan traicionado, pero no entiende por qué su propio hijo hizo eso. Pregunta si su guardaespaldas realmente le dará la espalda. Junsu solo observa, sin moverse ni decir una palabra. El hombre dice que no le pagan para protegerlo a él, sino al grupo Cheongheu. Jong-won pregunta si los guardias realmente creen que ganarán algo haciendo eso. Intenta seguir amenazándolos, pero un arma se coloca en su cabeza. Su propio guardaespaldas lo mata a sangre fría. Con eso, los dos hermanos que quedaban entran en pánico y suplican por misericordia. Sin embargo, disparos resuenan en el salón mientras la sangre se esparce. Cheon entrega el pañuelo a su subordinada, caminando tranquilamente hacia su padre. El viejo admite que ya esperaba que algo así ocurriera algún día, desde el día en que su otro hijo murió de leucemia aguda, y poco después su esposa pidió el divorcio sin querer ni un solo centavo. Temblando de rabia, dice que siempre sospechó que Cheon estaba detrás de todo eso, y por eso siempre se mantuvo distante. Mientras gira el arma, el chico dice que, para alguien que mandó matar a su padre y hermano, o habla demasiado. Colocando el arma en su cabeza, el hombre le pregunta al viejo quién mandó a su propio padre y hermano al medio del mar. Le pregunta qué otra opción tenía, ya que si no hubiera matado a todos, el hijo de Suyeok habría heredado la presidencia y no habrían llegado hasta ahí. El psicópata se acerca y pregunta por qué su padre no lo declaró como futuro sucesor. El viejo se muestra cada vez más aterrorizado por todo aquello. Además, su hijo lo miraba con una expresión aterradora, mientras Wu afirma que, si lo hubiera hecho, el chico lo habría matado más temprano. Él no niega que lo habría matado antes, pero dice que está un poco molesto al oír eso. Su padre le asegura que, incluso matándolo ahí mismo, él jamás se convertirá en presidente. Pero Cheon lo interrumpe, diciendo que ya lo sabe. Después de todo, transferencias de poder por medio de golpes políticos o violentos no son reconocidas, esa es una cláusula hecha por el comité. Con eso, el chico dice que es una vergüenza. Informa que la persona que está haciendo ruido afuera no es uno de ellos. El presidente pregunta quién sería. Mientras le dispara a su padre, explica que es un joven maestro que esperó 17 largos años por ese día. Los guardias disparaban contra el intruso. Intentaban rodearlo,
ya que el asesino no tenía un arma de fuego. El protagonista recuerda que la Fuerza Central de Seguridad son las personas que protegen a los miembros ejecutivos, por eso tienen altos cargos. Así que supone que los guardaespaldas serán mucho más fuertes que los anteriores. Deja de correr por un instante. Cambiando la dirección de su avance, el chico afirma que eso no será un problema. Por lo tanto, se dirige hacia los enemigos en zigzag para esquivar los disparos, utilizando el cuerpo de uno de los guardias como escudo. Desesperadamente, el hombre pide que no disparen, ya que sería alcanzado. Sin embargo, a los guardias no les importa y abren fuego. Dejando a uno de los guardias aterrorizado, su arma es cortada por la mitad. En un instante, Taea logra derrotar a todos rápidamente. El líder pide que evacúen al presidente lo más rápido posible. Sin embargo, el protagonista lanza su daga contra él. No obstante, un guardia consigue detener el cuchillo. Un tipo con gafas pregunta por qué están haciendo tanto ruido, cuestionando si no pueden hacer eso en silencio. 3 jefes de departamento aparecen para intentar detenerlo, pero ese grupito es completamente ignorado mientras el protagonista mata a los demás. Uno de ellos dice que puede detenerlo solo y le pide a sus compañeros que esperen. Sin embargo, a pesar de ser extremadamente fuerte, Taea sufría con la herida que recibió antes. A cada minuto que pasaba, la herida parecía empeorar. Volviendo en sí, se da cuenta de que el puño de su enemigo ya está muy cerca de su rostro, así que su única opción es bloquear el golpe mientras es lanzado hacia atrás. Consigue recuperar un poco el equilibrio, pero, inesperadamente, una sombra aparece sobre él. El hombre le pregunta cómo se atrevía a atacar ese lugar, y, encima, distraerse mientras invade su territorio. Sin embargo, el protagonista asiente y dice que no es momento de distraerse con heridas, lanzando un corte en el centro del pecho del hombre, asustando a sus compañeros al ver aquella súbita derrota. Rápidamente, Taea lanza su otra daga contra los 2 que quedaban. Ambos ya no estaban tan confiados como al principio. Sorprendentemente, el intruso ya había acertado un golpe al hombre que defendió sus ataques a distancia. Chulo apenas podía seguirlo con los ojos. Tomando uno de los cuchillos que había lanzado, el protagonista corta la cabeza del último jefe de departamento. Gracias a eso, había derrotado a todos los guardias del exterior. Mientras camina hacia la entrada, ve su segunda daga. La recoge tranquilamente, como si no hubiera nadie más ahí. Mientras limpia el exceso de sangre, asume que tardó más de lo esperado. Aún así, el lugar está extrañamente silencioso. Se pregunta si lograron escapar por algún pasadizo secreto que no conocía. Sin saber lo que le espera, el chico empieza a caminar por la casa, finalmente llegando a la sala donde todos estaban muertos y solo Cheon permanecía sentado en medio de la sangre, dándole la bienvenida. También lo felicitaba por haber llegado hasta allí, preguntando si no quería sentarse para recuperar un poco el aliento y descansar. Al ver todo eso, ni siquiera el protagonista entendía muy bien qué estaba ocurriendo. Observaba el cuerpo de Jaseon con una herida de bala en la frente, igualmente al de su tía Hui. Incluso Jong-won había tenido el mismo destino. El actual presidente también estaba muerto. Levantándose, su primo dice que él está mejor de lo que imaginaba, alegando que los asesinos de hoy deberían cuidarse más a sí mismos. Saludándolo formalmente, Cheon le pregunta si lo reconoce. Por otro lado, el protagonista solo dice el nombre del hombre y el hecho de que es el hijo mayor de Go. Riendo, el loco dice que no recuerda que fueran tan cercanos como para que él llamara a su padre por su primer nombre. Desconfiado, Taea solo observa ese comportamiento anormal. Su primo dice que lo esperó allí porque le parecía una falta de respeto no saludarlo, además de que necesita explicarle algunas cosas, informando que, si no quiere sentarse, pueden quedarse de pie, ya que de todos modos no tomará mucho tiempo. Cheon pregunta si el chico recuerda aquel día hace 17 años, el día en que fue rescatado por la mafia italiana. Interrumpiendo su discurso, su guardaespaldas le informa que el helicóptero está listo, alegando que deben irse pronto de allí, ya que es muy peligroso. Molesto, el tipo le dice que había pedido que lo llamara solo después de terminar de hablar. Sin embargo, Taea queda sorprendido por algo de repente, demostrando claramente que no esperaba eso, diciendo que reconoce esa voz, la voz de quien mató a su familia hace 17 años, recordando al hombre que apuntó con el rifle hacia él y su madre, la persona que se quejó por las explosiones anticipadas mientras reía por debajo de la máscara. Extremadamente furioso, Taea pregunta si él era ese gusano. El loco empieza a intentar contener la risa, afirmando que no tiene mucho que decir, ordenando al protagonista que deje de hablarle tan casualmente, ya que eso le está dando ganas de matarlo. Avanzando, le dice al tipo que lo intente, ya que su objetivo desde el principio era acabar con toda la familia. Pero su primo empieza a decir que hay un dicho que dice que, cuando se está en Corea, se debe actuar como coreano, mandándolo a cambiar el discurso. Irritado,
Taea empieza a intentar entender la situación correctamente, percibiendo que Cheon sabe que él sobrevivió hace 17 años y que también sabe que es un asesino de los Salerno, preguntándose por qué esperó hasta su regreso, 17 años después del incidente, para dar un golpe. Intentando captar la atención del chico, el tipo le pide que lo escuche de verdad, diciendo que ya va a comenzar. Solo entonces Taea entiende que, en realidad, ese loco no quiere dar un golpe, quiere culparlo del ataque, alegando que fue quien lo lideró, así pudiendo asumir la presidencia con éxito. Jun-yeok afirma al joven maestro que no necesitan presentación. El protagonista solo coloca su daga al frente. El guardaespaldas empieza a disparar contra el chico. Sin embargo, el asesino logra defenderse de todos los disparos, utilizando su hoja para desviar el trayecto de los proyectiles, rápidamente reduciendo la distancia entre los dos. No obstante, otro de los guardias da un fuerte golpe al chico. Aunque sabía que vendrían más, no pudo prever el ataque. A diferencia del otro, el hombre se presenta como Juno Park. Evitando quedar acorralado, el joven maestro se mueve hacia atrás rápidamente, deteniéndose frente a sus adversarios. Sin perder tiempo, Jun-yeok nuevamente empieza a disparar contra él, admitiendo que es más rápido de lo que decían los rumores, que dominaría el atletismo si fuera profesional. Su compañero impide la evasión del protagonista. Incluso él se pone algo nervioso con la situación. Juno pregunta si la flexibilidad es el secreto del éxito del joven maestro, rápidamente lanzando una secuencia frenética de ataques. Taea nota que son fuertes, completamente diferentes de los que enfrentó afuera. Sin embargo, si no fuera por esa herida, podría enfrentarlo sin problemas. Notando que Cheon parece haber bajado la guardia, y que tal vez esa sea su única oportunidad antes de que llegue el guardaespaldas Junsu. Además, si la mujer a su lado es Da-in, hay 3 guardias en el lugar, pero había 4 miembros en la reunión. Inesperadamente, sus pensamientos son interrumpidos con Juno preparándose para atacarlo. Gracias al reflejo en la pupila de su adversario, Taea logra identificar al cuarto guardia. Jeon-min estaba con una espada, preparándose para atacarlo por la espalda. Para sorpresa de ambos, él desaparece entre los dos. No logran entender cómo es posible eso. Arrodillado en el suelo, el protagonista se da cuenta de que ese debe ser el último. El tipo se queja de haber sido reflejado, culpando a Juno, pero su compañero dice que, si fuera fácil, el chico ya estaría muerto. Recargando sus armas, Jun-yeok dice que apenas puede imaginar la recompensa que recibirán si matan a ese tipo. De esa forma, tanto él como el guardia de gafas utilizan sus armas para disparar contra el asesino. Viendo la situación, Cheon comenta en voz alta que es difícil seguir una pelea con combate a distancia y cuerpo a cuerpo, advirtiendo que fueron entrenados con el propósito de derrotarlo, ya que rumores sobre su velocidad inhumana circularon por la Interpol, admitiendo que incluso pensó en matarlo con una bomba, pero la historia de que murió en combate le traería más fama. Juno se posiciona frente al chico, con la intención de impedir su escape. Jun-yeok dice que no importa cuán rápido sea, todo acabará ahora que Taea ha sido acorralado. Con eso, el guardia utiliza su puño americano para intentar asestar un golpe. El protagonista no tenía mucho que hacer, solo observando ese ataque que iba hacia él. Su primo agradece por el espectáculo mientras sonríe maléficamente. Después de recibir el golpe del enemigo, es prensado contra la pared, haciendo que se agriete por completo. Volviendo a 4 años atrás, Regina lo estaba regañando y preguntando qué era eso, afirmando que le había mandado cuidar del traidor, no usarlo como pintura para decorar las paredes. Incluso ella empezó a vomitar al ver aquella escena. Aún discutiendo, la mujer dice que, con su velocidad, podría haberlo hecho en silencio, recordando el día en que lo salvaron. Ella dice que entiende su rabia, ya que Lorenzo siempre lo trató bien, pero matar a alguien de esa forma solo hará que quieran venganza. Por eso, como su mentora y portavoz de la familia Salerno, Regina le pide al chico que nunca más haga algo así. Sin embargo, el protagonista no parecía estar ni contento ni arrepentido. Aún así, dice que, de esa forma, la gente nunca sabrá. Confusa, ella pregunta de qué está hablando Taea. Él explica que, si matan a los traidores silenciosamente, sus muertes no servirán como ejemplo, afirmando que todos necesitan saber lo que les espera si traicionan a la familia. Los rumores deben esparcirse de forma exagerada y distorsionada, así, haciendo que cada vez disminuya el número de traidores. De lo contrario, siempre será una lucha sin fin. La mujer pregunta si eligió el camino de las muertes violentas para evitar un derramamiento de sangre mayor. A excepción del lugar donde pisaba, todo a su alrededor estaba manchado de sangre. Ella dice que es un absurdo que tal cosa salga de un chico que está parado en medio de un río de sangre sin una sola gota en el rostro. Interrumpiendo sus propios pensamientos, Regina dice que, al parecer, ser un asesino realmente no combina con él. Volviendo al momento actual,
Juno se congela mientras un brillo aparece en medio de su pecho. El tipo empieza a escupir sangre mientras ese brillo sigue emanando. Incluso Cheon y su guardaespaldas se sorprenden con eso. El protagonista había cortado al tipo de forma brutal. Con mirada amenazante, encara a sus otros adversarios. Asustado, Jeongmin apunta su arma rápidamente, pero, en un instante, le perforan el ojo. Después de recibir el ataque, el tipo admite mentalmente que subestimaron a ese hombre, ya que, además de su velocidad, también tiene fuerza. Además, aquellos que realmente vieron sus habilidades, nunca vivieron para contar cómo eran. Aún demostrando toda esa capacidad de seguir luchando, Taea estaba aún más herido y sus lesiones empeoraban. Jun Yeok estaba desesperado, ya que nadie había dicho que su fuerza era tan grande. Sin embargo, Junsu aparece y llama a la mujer, pidiéndole que lleve al maestro fuera, alegando que pronto los alcanzará. Viendo eso, el chico se sorprende, notando que su primo está intentando irse. Él lanza un grito llamando al tipo, cortando ambas armas de Junyeok y corriendo en dirección al ascensor. Cheon asoma la cabeza para ver qué está ocurriendo. Con una ira incontrolable, Taea pregunta a dónde cree que va si aún no han terminado su enfrentamiento. Sin embargo, bloqueando la entrada, estaba Junsu, quien saluda al joven maestro. Él se sorprende al ver que el guardaespaldas del presidente había llegado. Aún así, el chico salta, ordenándole que se quite de su camino. Pero, sorprendentemente, el hombre detiene ambas dagas con una sola mano. Preparándose para golpearlo, el anciano observa que el chico ha crecido mucho, admitiendo que está impresionado. Con eso, el hombre acierta múltiples golpes en todo el cuerpo del protagonista, provocando que prácticamente todas sus costillas se fracturen. Consecuentemente, Taea comienza a escupir sangre tras todo ese daño. Rompiendo las hojas con su mano, Junsu declara que, lamentablemente, ese será su final. Dando un golpe en el mismo lugar, lanza el cuerpo del entonces asesino lejos. Sin embargo, el anciano se sorprende al observar que su ropa había sufrido un corte. Mirando a su subordinado, el hombre ordena a Junyeok que se levante, alegando que sabe que está bien. Nervioso, él admite que pensó que ya estaba acabado. El anciano avisa que el edificio explotará pronto, ordenándole que tome a su compañero y se vaya. Tirado en el suelo, estaba el protagonista, que aparentaba estar muerto. Llegando a la azotea, el guardaespaldas del presidente va hacia el helicóptero. Cheon pregunta si concluyó el servicio. El señor asegura que sí e informa que detonará el edificio en cuanto despeguen. Junsu dice que hará los preparativos para despegar. Sin embargo, el hombre le ordena que solo mantenga la puerta abierta y los ponga en el aire. Colocándose los auriculares, su guardaespaldas avisa que volarán directo al interior del helicóptero, por lo que sugiere cerrarla. Sin embargo, el psicópata afirma que necesita ver eso, alegando que esperó mucho tiempo por ese momento. Con eso, el helicóptero comienza a despegar, mientras Cheon se queda de pie frente a la puerta. Observa calmadamente, mientras sonríe, maldiciendo y diciendo que siempre odió esa casa. Mientras el hombre se queja de lo molesta e hipócrita que era su familia, Dain y Junsu se miran fijamente. De repente, el loco recuerda el momento en que el protagonista dijo que no había terminado las cosas con él. Con una sonrisa, lo llama pobre niño. Al fin y al cabo, vivió para lograr su venganza y terminó encontrando el mismo destino. Pregunta si ambos sabían que el término familia viene del latín famulus, que significa esclavo. Tomando el detonador en sus manos, pide que todos sean testigos de la forma en que cambiará Cheongju de ahora en adelante, destruyendo por completo la mansión de las supuestas reuniones secretas. Dentro, Taea estaba tirado en el suelo, inconsciente. Aún aturdido, escucha el sonido del helicóptero y se da cuenta de que todo ha terminado. Cambiando de pensamiento, declara que todavía tiene tiempo. Por otro lado, Cheon observa la detonación del lugar. Lanzando el detonador hacia abajo, el hombre dice que realmente terminaron de forma llamativa. Mientras el protagonista salta entre las llamas, el loco dice que va a recostarse un poco, ya que hace tanto calor, ordenando a sus subordinados ir directamente a la sede. Sin embargo, Taea lo golpea con su daga. Aún así, solo logra herir su pantorrilla. Su primo comienza a gritar de dolor. Ambos guardaespaldas se levantan, preocupados por lo sucedido. Irritado, su primo lo llama insecto y pregunta qué está haciendo. El protagonista pregunta si realmente pensaba que podría escapar después de destruir tantas familias. Al estar colgado de la daga, su peso hace que ésta rasgue aún más la pierna de Cheon. Mientras la sangre brota, Taea dice que lo matará, sin importar cómo. Dain toma su arma y pide a su señor que se aleje. Sin embargo, el loco toma la pistola y dice que lo hará él mismo. Apuntando el arma hacia su primo, Cheon pregunta si realmente cree que es el héroe de esa historia. Asegurando que él es el personaje principal, lo llama criminal y le ordena morir. Mientras cae,
Taea logra evitar los disparos mortales, aunque fue alcanzado en otras partes. Con eso, queda en caída libre. Inmediatamente después de cerrar la puerta del helicóptero, su guardaespaldas llama al hospital, avisando que tienen una emergencia. El protagonista estaba cayendo desde una altura absurda. Por suerte, colisiona con un árbol, lo que hace que su velocidad disminuya. Aún así, termina golpeándose la espalda contra el muro de una casa. Luego cae sobre un camión, rodando hasta quedar cerca de un arroyo. Alguien que pasaba en bicicleta acaba viendo la escena. La persona se detiene y mira en su dirección. Era una de las víctimas que él había salvado de la empresa de seguridad más temprano. El chico nota que ese fue el hombre que lo rescató. Por el estado de su cuerpo, el joven se pregunta si llegó demasiado tarde. Sin embargo, escucha una súplica de ayuda. Mirando nuevamente hacia Taea, intenta observar con más cuidado. El protagonista pedía ayuda, mientras apenas podía mantenerse despierto. Aún estando extremadamente herido, seguía diciendo que aún no había terminado y suplicando ayuda. En una aplicación de mensajería, alguien había enviado un audio de 11 minutos. La persona pedía refuerzos, informando que el tipo había rechazado la prueba de alcoholemia 3 veces y seguía insistiendo en que era el congresista Kim. Ese hombre estaba escribiendo algo mientras escuchaba el audio del antiguo director Kim usando su influencia para amenazar a los policías. Le pregunta a alguien si esa voz y ese nombre están claros. La persona pregunta dónde está el director en ese momento. El joven informa que probablemente esté en la comisaría dando su declaración y que pronto irá a su casa. Su compañero parece estar un poco indeciso. Entonces, el hombre ofrece 200 y pregunta si es suficiente para atrapar a una gran figura del partido mayoritario. Durante un rato, la única notificación era que esa persona estaba escribiendo, pero, para su sorpresa, la contrapropuesta es de 30. Obviamente, se siente extremadamente frustrado por eso, afirmando que eso vale mucho más. Sin embargo, el comprador alega que ni siquiera estamos en época de elecciones, así que a nadie le importan esos viejos. El hombre comenta que, por lo visto, no entiende el mercado actual, informando que para una persona común pagan 1x, para una celebridad 10 veces, pero si es alguien relacionado con Cheongheu, el valor equivale a 1000 veces. Respirando hondo, se da cuenta de que todo gira en torno a Cheongheu. Después de un rato, en la radio se informa sobre un accidente en una torre. No interesado en esa información, el hombre apaga el aparato. Se estaba preparando para salir, pero, en lugar de salir a la calle, se encontraba en un restaurante. La dueña ya estaba haciendo algunos preparativos para empezar. La mujer le avisa al chico que se va a atrasar si se queda ahí. El chico responde que está bien y que llegará a tiempo si va en patineta. Entonces, ella le dice que coma algo. Sin embargo, si hace eso, realmente se va a atrasar. De repente, alguien aparece diciendo que esa jefa debería dejar de jugar. Un hombre entra diciendo que la señora debería vender ese lugar antes de que dejen de ser educados. Boksu le pregunta al chico si no está de acuerdo con él. La señora pregunta si ya están ahí desde temprano para sacar dinero, alegando que los delincuentes saben cómo ocupar su tiempo. La joven le pide al chico que no se preocupe y que se vaya a la escuela, afirmando que de todas maneras nada va a cambiar. Aunque irritado, él no tiene otra opción. Tomando un cuchillo, el hombre dice que no debería decir esas cosas apresuradamente, alegando que ya están 2 meses atrasados. El hombre le ordena a la mujer que venda el edificio y saque el máximo posible, afirmando que los intereses de ambos se complementan. Ella responde que jamás vendería el lugar por migajas, pidiéndole que estudie al menos algo de aritmética antes de volver allí. Por otro lado, el chico se encontraba en una estación esperando su transporte. Exhausto por todo eso, solo suspira, sin saber qué hacer. Admite que en el distrito donde vive, las peleas por remodelaciones son desenfrenadas, con disputas entre grupos como Cheongheu y Joseon, siendo una zona muy descuidada, transformándose en una tierra sin ley, donde pequeñas bandas intentan aprovecharse de las personas que viven allí. Gente como él y esa señora no tienen otro lugar a donde mudarse. Después de regresar, la dueña del restaurante estaba con varios moretones en el rostro. Aún así, ella solo le pide que limpie las mesas. Preocupado, él le pregunta qué le pasó en la cara. Un cliente le dice que vio a algunos hombres de Yaburi salir muy molestos. El hombre comenta que probablemente están intentando presionar a las personas para que vendan sus edificios, de modo que puedan remodelarlos. Ella le pide que no se preocupe y le dice al chico que ponga su mochila en la parte de atrás de la tienda. El chico hace lo que ella le pidió. Sin embargo, tira todo con rabia. Irritado, el chico lamenta mientras se da cuenta de que realmente necesita hacer algo, recordando que, antes de que su padre falleciera, la doctora Jeon-suk era una gran amiga de él. Ella fue profesora en una facultad de medicina,
pero terminó cruzándose con la banda Oseon, aunque aún así cuidó de él. Todo lo que pasó no fue culpa de ella, ni del restaurante, aunque su comida era buena y los platos siempre estaban bien preparados. Interrumpiendo sus pensamientos, una idea surge en su mente, recordando lo que ese tipo le dijo por teléfono. Después de todo, alguien del grupo Cheongju vale 1000 veces el valor normal. Así que, el chico le envía un mensaje nuevamente. El hombre le pregunta si tiene alguna novedad. Aunque nervioso, el chico le cuenta todo lo que sabe, enviando algunas imágenes que comprobaban su historia, alegando que un guardaespaldas de uno de los directores de seguridad de Cheongju, Hwak, estaba involucrado con Myo, líder de Ladis. Aún muy asustado, esperaba la respuesta del comprador. Sin entender bien, el hombre pregunta qué quiere el chico con eso, pero rápidamente recuerda los valores mencionados antes. Al día siguiente, era un sábado soleado. Algunos hombres con traje se acercan y preguntan si él es Gray. Él confirma, pero al mirar atrás, ya entiende que no debía haber hecho eso. El hombre le da un puñetazo en el estómago, dejándolo inconsciente y llevándolo a una furgoneta. Mientras lo llevaban, Gray finalmente entiende por qué pagaban tanto. Después de todo no era más que una trampa. El chico estaba atado y sentado en la sala de la empresa de seguridad. El líder dice que, al principio, pensaba que solo era un informante molesto, pero en realidad, el chico es muy bueno. Le pregunta de dónde consiguió esas imágenes, preguntando si su padre ocultó eso antes de morir. El hombre le pregunta si el chico es hijo de Jingu, una de las personas que denunció a Cheongju. Al ver eso, Gray sonríe levemente. Quitándose el reloj, el hombre pregunta si eso le parece gracioso. Con eso, le da un puñetazo en la cara al chico, preguntándole si eso también le parece gracioso. Siguiendo con los golpes, el hombre le pregunta si tiene más archivos como ese. Golpeando al chico cada vez más, lo lanza al suelo mientras lo insulta sin parar. Aún así, Gray no puede evitar reírse y sigue riendo a carcajadas. Aún riendo, dice que el viejo parece un pedazo de basura que usaría como inodoro, asegurando que, si tuviera más, ya los habría vendido. El gordo manda a sus subordinados traer el martillo. El tipo amenaza con arrancarle todos los dientes al chico hasta que entienda que eso no es un juego. Pero, por suerte, uno de los guardias llama al viejo. Su subordinado le informa que ha llegado una alerta del centro, diciendo que deben hacer la seguridad para la reunión de emergencia. Levantándose, dice que, si realmente es una prioridad número 1, eso significa que deben ir ahora mismo. Entonces, ordena que le tapen la boca al chico y lo encierren en la habitación. Dándole una patada para que entre, el gordo afirma que volverá más tarde para terminar con todo eso. Dentro de la habitación ya estaban un hombre mayor y una mujer. Todavía en el suelo, él dice que su padre era un tonto. Movido por su ridículo sentido de la justicia, ni siquiera intentó exponer a Cheongju, solo murió en un accidente de coche con su madre. Y, en lugar de eso, debería haberse escondido para vivir una vida tranquila trabajando para ellos. No importa cuán importante sea la información que su padre poseía, mientras estuviera indefenso, todo sería inútil. Sin embargo, empiezan a oírse preguntas de los guardias sobre quién era esa persona. Con eso, empiezan a mezclarse disparos y gritos. Incluso el líder estaba desesperado, ordenando a sus subordinados que mataran a ese hombre. Todos empiezan a temer, sin saber qué estaba pasando. De repente, la gran puerta se abre frente a ellos. El protagonista les da el cuchillo y les ordena usarlo para soltarse y escapar. Después de eso, les asegura que ninguno de los tres lo vio allí. Ambos no entienden muy bien lo que acaba de suceder. Empiezan a irse mientras agradecen la ayuda. Fue en ese momento cuando el chico miró alrededor y luego hacia atrás por última vez. Observando esos cuerpos, Gray se pregunta si ese hombre hizo todo eso solo. Tras un rato, finalmente regresa a casa. Jeon-suk le pregunta qué le pasó en la cara y dónde estuvo todo ese tiempo. Ella se enoja más y le pide que hable ya, pero Gray dice que no pasó nada. Con una sonrisa, una niña le pide a ella que no se preocupe. El chico se dirige a su habitación. La señora lo observa, claramente preocupada. Tan pronto como entra en su habitación, él cae al suelo. Todavía asustado, el chico se pregunta si la banda Oseon fue la que envió a ese hombre allí. Después de todo, ellos estaban armados, pero aún así él los mató con solo 2 cuchillos, como si no le importara. Mientras abre su cajón para buscar algo, el chico sigue cuestionándose si ese hombre fue enviado por alguien. Al cerrar el cajón, el chico supone que tal vez haya algo más detrás de todo esto, pensando que tal vez sea una venganza. Recordando el momento en que el jefe del departamento habló sobre su padre, se pregunta si él tendría más archivos relacionados con Cheongju. El chico admite que no importa cuán importante sea la información, no vale nada a menos que se tenga el poder de usarla. Mientras accede a los archivos,
Gray dice que necesita poder. El hombre dice que es prácticamente imposible encontrarlo entre esos archivos solo conociendo su rostro. Sin embargo, recuerda lo que uno de los subordinados había dicho cuando avisó que iba a haber una reunión de emergencia. Con eso, recuerda el código de prioridad nivel 1, entrando en la directiva de asociación de Cheongheu. Al ver que eso también estaba anotado entre los papeles de su padre, dice que finalmente lo encontró. Se informaba que, en caso de un incidente significativo, los miembros ejecutivos comenzarían una reunión en el anexo de la montaña Bugak. Sin embargo, a pesar de toda esa información, no se proporcionaba la ubicación real. Rendirse, Gray dice que no le importa, ya que ni siquiera conoce a ese hombre. Aún así, dice que no todos los que consideran a Cheongheu también son considerados por ellos. En la radio de la policía, se informa sobre la masacre que Taea estaba llevando a cabo, ya con varias víctimas confirmadas. La extensión del daño era desconocida, pero se confirmaba que la mansión fue utilizada en secreto por los ejecutivos de Cheongheu. Levantándose, el chico se da cuenta de que solo puede ser ese hombre. Por lo tanto, decide ir allí. Toma su bicicleta y sale en medio de la noche. Aunque no sabe quién era esa persona, ni sus motivos para hacer todo eso, la mejor decisión que puede tomar en ese momento es ir allí. Fue en ese momento cuando vio a alguien colgado de un helicóptero. Después de seguir el sonido de los disparos y gritos, el chico se dirige al lugar donde la persona podría haberse caído. Sin embargo, al verlo en ese estado, pensó que el hombre estaba muerto. Viendo esa hoja en sus manos y el pedido de auxilio de esa persona, se fija en su rostro mientras declaraba que eso no había terminado. Gray se sorprende con toda esa determinación. Después de un tiempo, llega a su casa gritando por su madre adoptiva. Como siempre, ella estaba trabajando. Asustada, la mujer pregunta quién es ese y qué le pasó. Desesperado, el chico le pide a Jeon-suk que salve a esa persona. Pasa algo de tiempo, y el protagonista ya estaba mejor, cuestionando quién es él y por qué lo salvó. Gray se presenta y dice que compra y vende información, afirmando que últimamente estaba buscando algo específico. Asegura que esperaba encontrar a alguien como él. Dudando de sus palabras, el protagonista pregunta si alguien como él realmente podría ser un corredor de datos. El chico sigue diciendo que está más cerca de ser un mayorista de información, siempre proporcionando excelentes datos a los clientes. Además, sus principales clientes son otros comerciantes de información y el sector financiero de Yeowido. Explica que estuvo cerca de morir después de caer en una trampa de los Cheongheu, pensando que estaba a punto de encontrar un compañero informante. Taea pregunta si el chico es uno de los rehenes de ese día, cuestionando si lo reconoció incluso habiéndolo visto solo una vez. Gray afirma que sí, informando que quiere ganar un premio como el corredor de datos más joven o algo por el estilo. Con eso, el protagonista comienza a mirar alrededor, observando las cosas que el chico tiene. Después de eso, pregunta cuántos días ha estado allí, y el chico le dice que ya han pasado 4 días. El tipo se pregunta si durmió tanto tiempo. Sin embargo, llama a Gray y pregunta si el tal corredor sería capaz de encontrar a alguien para él. Pero, lamentablemente, tiene que admitir que estuvo blufeando, alegando que fue difícil incluso encontrarlo, diciendo que necesitaría otro corredor para eso. Además, encontrar a alguien requiere mucho dinero. Y, sobre todo, le gustaría pedir algo por haberlo salvado, ya que gastó mucho en gastos médicos. Ignorando todo lo demás, el protagonista pregunta si lo que el chico está tratando de decir es que no puede encontrarlo. Gray pregunta qué haría el tipo si no pudiera. Sin embargo, Taea simplemente da la vuelta y dice que está bien. Tomando su saco, agradece la ayuda y dice que lo borrará una vez que resuelva todo. El chico pregunta si realmente se va a ir de esa manera, pero el protagonista dice que aún tiene cosas que resolver. Como último consejo, le dice al chico que no se meta ni trate de impedirlo, ya que no terminará con un solo secuestro. Con miedo, Gray solo se sienta en su silla de nuevo, pero luego sonríe, notando que, al parecer, así es como funcionan las cosas. Después de salir de la habitación del chico, se da cuenta de que hay un olor muy fuerte a carne de cerdo y se pregunta si ese lugar es un restaurante. Sorprendiendo a Taea, Jeon-suk dice que el chico no debería estar de pie, diciendo que fue alcanzado por balas calibre 22, lo que permitió coserlo, pero que, si sus fracturas no permanecen inmóviles, estará perdido, incluso si un médico lo ayuda nuevamente. Agradeciendo educadamente, el protagonista dice que la mujer debe ser la doctora que lo salvó,
asegurando que le pagará. Sin embargo, ella dice que no es médica, alegando que es la dueña de un restaurante de Gukbap, pidiendo que no vuelva allí si los puntos se abren. Así que el protagonista se va hacia afuera. Mirando alrededor, se pregunta si eso es un mercado. Ignorando esas cosas, Taea toma un celular. Atendiendo, dice que ese no es su celular. Gray informa que el suyo se rompió y, mientras lo arregla, puede quedarse con ese. Diciendo que también tiene una caja en su bolsillo con audífonos, le pide al protagonista que los use. Tomando el aparato, Taea se sorprende por el tamaño de eso. El tipo explica sobre la batería, la conexión y el micrófono, también advirtiendo que el primer botón de la camisa es una cámara. El protagonista dice que fue muy claro, alegando que morirá si se involucra con él. Sin embargo, para su sorpresa, el chico pregunta por qué está exterminando a la familia Cheongheu. El chico le pide que no se sorprenda. Después de todo, aunque Corea sea un caos, algo como eso no pasaría desapercibido. Todo el país se volvió un desastre mientras él estaba inconsciente, con noticias de que toda la familia Cheongheu fue víctima de un ataque terrorista. Taea pregunta por qué quiere un favor suyo. Sabiendo eso, el chico explica que, en ese vecindario, hay muchas disputas de poder entre Oseon y Cheongheu para conseguir el derecho de remodelación. Además de las dos bandas que se acercan cada vez más a esa área, existen muchos otros problemas que hacen la vida más difícil. Aún así, como el problema del protagonista parece ser algo más urgente, él ayudará, pero a cambio, quiere asistencia en el futuro. Hasta que todo se resuelva, no pueden perder contacto. Sin embargo, si Taea rechaza, tendrá que entregarlo a los Cheongheu. Obviamente, el tipo no está nada contento con eso. Sin embargo, dice que quiere ver de qué está hecho el chico. Después de un rato, ya estaba caminando por un lugar más concurrido, dirigiéndose a un edificio lujoso. Taea había ido a una especie de banco, donde tenía una caja fuerte única. Con eso, abre uno de los cajones en busca de algo. Gray admite que no sabía de la existencia de una empresa como esa en Seúl, preguntando si podrían ser rastreados con eso. Pero el protagonista explica que esas empresas funcionan con base en la confianza, por lo que jamás considerarían negociar con otros negocios. Dice que las personas normalmente van allí para esconder joyas o pecados, haciendo de ese lugar el más seguro posible. Al ver eso, el chico se da cuenta de que, aparentemente, ese tipo está preparado para disfrazarse. Se queda pensativo, observando las acciones de Taea. Confuso, ya que el asesino no tiene ningún arma de fuego y un cuchillo no sería suficiente. Muchas gotas de sudor empiezan a caer al suelo. Su cuerpo se está volviendo más pesado, lo que le dificulta mantener su rostro neutro, sintiendo también como si lo estuvieran apuñalando, sintiendo lo mismo que cuando Regina lo golpeaba. El protagonista pregunta si el chico encontró al tipo que le pidió que buscara. Pregunta si el CEO de la empresa Night Move, Pi-hon, es el corredor que lo ayudó a entrar en Corea. Aparentemente, trabajó en Europa, haciéndose famoso en el área y, aparentemente, está buscando un barco clandestino para ir a China. Gray explica que la presión en las fronteras aumentó después de que el tipo hiciera eso con la familia Cheongheu. El protagonista le dice al chico que anuncia a los comerciantes que hay un barco disponible con tarifas 10 veces más altas de lo normal. Su compañero pregunta qué va a hacer cuando encuentre a ese tipo, cuestionando si Taea quiere irse con él. Poniendo sus cuchillos en la vaina, él informa que lo matará. La razón por la que casi muere ese día fue porque alguien filtró su información. El único que sabía dónde estaba era Pi-hon. Fríamente, el protagonista alega que los traidores deben morir. Más tarde, en una iglesia, admite que no le importa si es un amigo de toda la vida o no. Una persona encapuchada entra en la capilla. Al acercarse al confesionario, el chico llama al sacerdote y pregunta si ambos pueden hablar. Hablando una frase específica, uno lleva agua a su propio molino. Pi-hon se queja de que ese lugar está muy caluroso, preguntándose por qué están reuniéndose en un lugar sagrado. Asegura que puede no parecerlo, pero aún así, es un católico devoto. Sin embargo, el tal sacerdote solo pregunta dónde está el dinero. El informante busca el dinero en su bolso, mostrando los 100 millones de wons. El tipo dice que era más lucrativo cambiar eso por $10,000. Cambiando de tema, Pi-hon dice que necesita saber algo. Después de todo, ese país está lleno de fraudes como él, por eso no puede confiar en el sacerdote. Gray avisa que hay muchos hombres afuera. De repente, varias personas entran con armas cuerpo a cuerpo en las manos. El tipo afirma que es muy extraño que alguien consiga un barco que ni siquiera él, una persona que trabaja con información, ha encontrado. Alega que la regla de ese tipo de trabajo es clara. Si alguien miente, esa persona debe pagar con su propia vida, admitiendo que el protagonista debe estar preparado para asumir las consecuencias de sus acciones. Pero, dejando al tipo asustado,
Taea dice que casi no puede creer que no pudiera reconocer la voz de su propio amigo. Pi-hon no cree lo que está oyendo, diciendo que habían asegurado que lo habían matado. El hombre pronto se da cuenta de que no sirve de nada hablar. Aún así, alega que fue un tonto, ya que debería haber sospechado en cuanto notó que la contraseña era una expresión italiana. Tratando de explicarse, su amigo dice que lo perdió todo debido al juego, terminó en Corea y adquirió grandes deudas en los casinos de los Cheonghae. Mientras toma su arma, Pi-hon intenta convencerlo de que no hubiera dicho nada si hubiera sabido que intentarían matarlo. Pero, antes de que pudiera terminar su frase, Taea atraviesa la pared del confesionario y perfora su garganta. Entra en pánico mientras trata de detener el sangrado en su cuello. Los hombres que estaban afuera preguntan qué está pasando. A través de la cámara en el botón de la camisa del protagonista, se podía ver el cuerpo del tipo y toda esa sangre que se había derramado. Obviamente, Gray se asusta. Además de tener todas esas heridas, donde muchos apenas podrían caminar, Taea aún iba a pelear. Saliendo de la cabina, el protagonista dice que, cegaramente, Pi-hon ordenó que no llevaran sus armas para evitar conflictos. El psicópata les dice a todos que recen antes de comenzar, pidiendo que avisen a Dios que pronto estarán con él, afirmando que no importa si son contratados o subordinados de su amigo. Gray no sabía qué hacer al ver todo eso. El protagonista dice que solo por el hecho de que estén armados con bastones y cuchillos, eso ya es suficiente para considerarlos una amenaza para su vida. En ese caso, no hay motivos para ir con calma. Ellos preguntan qué puede hacer ese tipo con un brazo roto. Uno de ellos corre a golpearlo, diciendo que, por lo visto, hay dinero en el confesionario. El protagonista simplemente se prepara para derrotarlos. El chico admite que el brazo roto del asesino no es el único problema, ya que tiene costillas fracturadas y heridas de bala. Sin embargo, se mueve suavemente mientras esquiva el ataque, y con un solo movimiento, perfora la nuca de su adversario, ya moviéndose para atacar al siguiente. De nuevo, esquiva el golpe, mientras corta la garganta del hombre. Rápidamente, lanza el cuchillo al cuello de otro. Uno de ellos corre para intentar apuñalarlo. Sin embargo, Yeon-bik usa el cabestrillo para inmovilizar al enemigo. Rápidamente, le da un codazo con su otro brazo. Con eso, Taea había derrotado a todos los que se habían enfrentado a él en un instante. Él explica que, cuando alguien gana ventaja al principio, es difícil para los oponentes evitar perder el rumbo. Considerando todo ese dinero balanceándose frente a sus ojos, era obvio que la adrenalina tomaría el control. Aún así, entre ellos habría alguien más. Una persona tenía algo que no debía, pero algunos de esos tipos avanzan hacia él. El protagonista da un simple paso adelante y, de esa manera, desaparece frente a todos. Usando su velocidad, pasa por encima de los hombres. Obviamente, su objetivo era matar a quien más podría herirlo. Los dos que habían avanzado para atacarlo quedan extremadamente confundidos. Incluso Gray no puede entender lo que acaba de suceder. Con eso, el arma cae al suelo después de su embestida. Él tranquilamente empieza a girarse hacia los demás, preguntando quién es el siguiente. A pesar de todo ese caos, afuera, la iglesia no parecía verse afectada. En el estacionamiento, un solo coche estaba estacionado a esa hora. Gray estaba adentro sin poder creer lo que acababa de ver, suponiendo que ese hombre incluso parece no ser humano, ya que, a pesar de tener el cuerpo herido, aún hizo todo eso. De repente, Taea llama al chico y le pregunta si lo está escuchando. El protagonista le pide al chico que vaya al confesionario y coja una bolsa de dinero, ya que él no tiene fuerzas para hacerlo. El niño pregunta, asustado, de qué está hablando, pero el tipo le dice que sabe que él está en la zona. Después de todo, lo avisó sobre los hombres antes de que aparecieran. Gray no sabe qué responder en esa situación. A pesar de estar un poco nervioso, simplemente acepta la misión. Así que el tipo sale del vehículo y se dirige a la iglesia. Con eso, el chico va hasta la puerta. Un poco recluido, abre las puertas. Ante él, la iglesia estaba completamente manchada de sangre y con cuerpos esparcidos por todo el lugar. Sentado en uno de los bancos estaba el protagonista. Él le avisa que está arriba. Aún más nervioso, Gray comienza a caminar. Al llegar a la cabina, nota el cuerpo del entonces ex amigo del protagonista. Siente un poco de náuseas. Después de todo, había muchos cuerpos por todo el lugar. El niño dice que llamó a un taxi, avisando que deberían llegar en los próximos 10 minutos. Sin embargo, al mirar a su compañero, el chico se da cuenta de que Taea está extremadamente mal. Le pregunta qué le pasa, diciendo que llamará a Jeon-suk y pedirá que les prepare algunos medicamentos. Sin embargo, el tipo le da una puñalada a su celular. En ese momento,
Gray se queda congelado de miedo. Quitándose un guante, el protagonista dice que, cuando despertó, sus ropas y celular habían sido cambiados. Pero lo más gracioso es que sus guantes todavía estaban puestos. Obviamente, el niño solo escucha sin decir nada. En la mano de Taea, estaba la marca de la familia Salerno. Mirando al chico, el tipo alega que él sabe con quién está tratando. Gray simplemente asiente afirmativamente con la cabeza, diciendo su nombre, el nombre de su padre y el hecho de que él es nieto del fallecido presidente del grupo Cheonghae. Es el único miembro asiático de la mafia italiana Salerno, con unos 20 a 30 años, con una recompensa de 5,5 mil millones por su cabeza. El chico afirma que no estaba planeando nada en contra de nadie, sosteniendo que ni siquiera la señora sabe, alegando que solo necesita su ayuda. Taea le pregunta si ese valor vale más la pena que el riesgo de perder su vida o recibir la recompensa por su cabeza. Gray intenta decir que la razón por la que él y su madre adoptiva viven escondidos es por culpa de los Cheonghae, pero el protagonista lo interrumpe, asegurando que la mejor opción para el chico sería entregarlo a los Cheonghae en lugar de hacer todo eso. Recordando la conversación que tuvieron más temprano, cuando el niño dijo que quería ganar algún premio al convertirse en el corredor más joven, dándose cuenta de que la razón de que su carrera estuviera estancada, a pesar de poder hacer más y aún unirse a la acción, algo que nadie en el negocio haría, es por su falta de experiencia. Por eso, los grandes informantes son normalmente más viejos. Con eso, le pregunta si Gray quiere entrar en una área mucho mayor. Un poco más tarde, en un gran edificio moderno, dos personas caminaban por los pasillos, mientras alguien le decía al otro que no hablara nada más que lo que le fuera preguntado directamente. Wimin se enoja y asegura que jamás diría algo que pusiera a Oseon en desventaja. Su compañero le dice que las personas de la banda no son conocidas por saber expresarse correctamente. Aunque molesto, el tipo no tiene forma de refutar. Los dos entran mientras el hombre se disculpa por haber dejado a esa persona esperando. Regresando a la capilla, Taea elogia el trabajo del chico, diciendo que cumplirá el favor, pero también le gustaría que trabajaran juntos después de eso. Él le dice que Gray pondrá su vida en riesgo y no tendrá una muerte fácil si lo atrapan. Sin embargo, puede convertirse en el mejor si trabajan juntos. El protagonista dice que esa es una promesa. Después de todo, aplastará a los Cheonghae de una vez por todas. El líder de los Oseon admite que no esperaba que lo contactaran tan pronto, ya que entienden que Cheon debe estar ocupado con el funeral de sus familiares. Afirma que no irían a ningún lado antes de ponerse en contacto, pero el hombre levanta su mano, pidiendo que se callen. Ambos se sienten temerosos por lo que pueda suceder. El extraño hace un pequeño gesto con la mano, pidiendo que se queden en silencio. Con eso, comienza a mover la cabeza afirmativamente. Una especie de altavoz comienza a reproducir música. Levanta su mano con el puño cerrado, haciendo una especie de pose de resistencia. Los dos miembros de la banda Oseon no entienden qué significa eso. A pesar de eso, alguien comienza a aplaudir. El hombre que acompañaba a Wimin dice que es una lástima que hayan llegado justo cuando la obra estaba terminando. Cheon le pregunta si conoce esa pieza. El hombre dice el nombre exacto, pero nota que la composición parecía desconectada, presumiendo que tal vez fue por su interpretación. Esto claramente no hace feliz al tipo. Le ordena a su guardaespaldas que apague eso. Mientras Dain destapa sus oídos, el hombre dice que esa fue una competencia de piano de sexto grado, asumiendo que nunca más practicó. Además, todos los familiares que fueron a ver su presentación ese día están muertos ahora. El hombre pregunta si saben lo que pasó, asegurando que, si supieran quién venía, no habrían estado tan indefensos. Sin embargo, Wimin afirma que ya los había advertido, aconsejando incluso que cancelaran la reunión, ya que el asesino no era cualquier persona. Mientras dice que fue él quien no prestó atención a sus advertencias, Cheon se extiende. Le dice que guarde ese cigarro, alegando que él era el que más sabía. Esto visiblemente lo hace enfurecer. Cheon dice que esa era una reunión de emergencia tradicional de su familia, algo que no puede ser cancelado por un simple capricho. Asegura que por eso le pagó 200 millones de won para cuidar de ese hombre discretamente, sin alertar a los demás miembros. El hombre apoya su rodilla en una especie de bastón. Mientras toca su pierna, dice que, en lugar de haber cuidado al asesino, sufrieron pérdidas y ahora tendrá que usarlo. Con eso, el hombre dice que no puede dejar de preguntarse cómo Wimin sigue vivo, aunque todos los demás guardaespaldas murieron. El hombre afirma que ya lo explicó, diciendo que ese asesino mata según sus propias reglas y él no se aplicaba a ellas. Con una sonrisa, el tipo dice que tal vez la regla de un terrorista sea evitar fuego amigo. Obviamente, esto pone furioso a Wimin. Le ordena al tipo que no diga esas cosas, preguntando si realmente creen que pondría en riesgo el honor de su organización y de sus padres. Cheon dice que debe ser bueno tener padres que te apoyen,
afirmando que, aunque quisiera, los suyos ya están 6 pies bajo tierra. De repente, otro miembro de Ocean ajusta sus gafas, preparándose para intervenir. El hombre pregunta quién fue el responsable de cuidar al tal terrorista. El tipo asegura que eso ni siquiera debería ser una pregunta, afirmando que fue el señor Junsu. La chica nuevamente mira con desconfianza al anciano. El compañero de Wimin pregunta directamente al guardaespaldas. El hombre obviamente confirma de inmediato. Sin embargo, incluso el tipo parece desconfiado. Dice que entiende y pregunta qué quiere Cheon de ellos. El maluco afirma que no le importa el dinero ni nada de eso, solo quiere asegurarse de que se mantengan callados sobre el incidente. Y, si alguien pregunta, Wimin jamás vio al asesino antes. El tipo no entiende por qué los Cheongheu están intentando acabar con ese asunto. Su compañero enciende un cigarro. Pregunta si eso es todo lo que quieren. Cheon intenta pedirle que apague el cigarro nuevamente, pero Junsu le toca el hombro. Sorprendido, el tipo mira a su guardaespaldas, que habla por él y asegura a ambos que eso será suficiente. El representante de Ocean afirma que necesita tiempo para digerir todo, preguntando si el guardaespaldas también quiere un cigarro. Sin embargo, el señor agradece y dice que ha dejado su vicio. No obstante, Cheon rompe la mesa, volviéndose cada vez más furioso. Le pregunta si no tienen miedo. Después de todo, él será el nuevo presidente pronto, preguntando qué está haciendo ese viejo gusano. El tipo lanza una serie de insultos y manda a ese pequeño mocoso a que se ponga en su lugar. Levantándose, dice que eso es lo que su jefe diría, por lo que está en su lugar. Despidiéndose, el hombre se dirige directamente al guardaespaldas, alegando que están de acuerdo con los términos. Tirando la colilla del cigarro al suelo, el tipo les pide que tengan un cenicero la próxima vez y una servilleta húmeda junto con él, si es posible. Con eso, los tres quedan en la sala en un silencio ensordecedor. Cheon sigue callado por unos segundos, sin decir ni hacer nada. Wimin dice que realmente es impresionante. Después de todo, acaba con toda la arrogancia de los Cheongheu solo con sus palabras. Ajustando sus gafas nuevamente, dice que esa es su función allí, ya que, por lo visto, Cheon no entiende cómo funcionan las cosas. Afirma que el antiguo presidente realmente no le enseñó nada y que se mereció su destino por no haber cuidado de ese mocoso más temprano. El tipo se queda incrédulo, preguntando si realmente está intentando decir eso. Calmadamente, el señor afirma que el incidente probablemente fue un golpe planeado por Cheon para conseguir el puesto de presidente. El ascensor se abre y vuelven a caminar, declarando que es imprescindible encontrar al asesino que atacó al grupo Cheongheu. Wimin intenta decir que el tipo está muerto, pero su compañero asegura que eso no es verdad. Después de todo, Junsu es fuerte, pero nunca mata personas. En el momento en que preguntó eso al anciano, fue cuando pudo confirmar directamente sus sospechas. El tipo se impresiona aún más con toda esa vuelta. Afirma que es poco probable que el hombre haya sido contratado por Cheon, ya que Junsu perdió a muchos hombres, el asesino solo fue utilizado al final. Wimin cuenta que, cuando lo conoció, el tal terrorista dijo que no iba a Corea desde hace mucho tiempo, preguntando si deberían intentar traerlo a su lado, tal vez incluso logrando subyugar a Cheongheu completamente. Sin embargo, el señor dice que eso sería bueno, pero, si lo encuentran, solo deben matarlo. El tipo no logra entender todo lo de antes. Sin embargo, el anciano admite que lo que le irrita es que Cheon lo haya contactado, pensando que Wimin no es rival para el asesino. Por eso, la próxima vez que se encuentren, debe mostrarles quién es el jefe. Haepil admite que no es el mayor fanático de Ocean, pero aún odia ver a uno de sus hombres siendo golpeado. Volviendo al interior, mientras algunos cubos de hielo caen en un recipiente, Cheon asegura que hay una cosa en la que se ha vuelto muy bueno. Agradeciendo a su padre, pregunta si alguno de los dos quiere adivinar. La sala todavía está con la mesa de centro rota y ambos guardaespaldas permanecen estáticos. Poniendo el whisky sobre el vaso, el tipo dice que es muy bueno en captar mensajes sutiles. Él comenta que, cuando ese viejo preguntó si Taea estaba realmente muerto, la sala quedó como si todos estuvieran conteniendo la respiración. Volviendo a sentarse en el sofá, Cheon dice que su guardaespaldas le había asegurado que había terminado con su primo. Sin embargo, Taea saltó y le hirió la pierna. Además, su cuerpo tampoco ha sido encontrado hasta el momento. Acercando el vaso a su boca, se detiene por un instante. Con una mirada aterradora, el tipo pregunta si Taea sigue vivo. Hola a todos. ¿Les gustó la historia? A mí me encantó. Si quieren seguir la próxima parte, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un like. Nos vemos en la próxima historia, chicos.